El Día del Trabajo, también conocido como el Día Internacional de los Trabajadores, es una celebración que honra las contribuciones de los trabajadores alrededor del mundo, y conmemora la lucha histórica por los derechos laborales, y se celebra desde el 1 de mayo desde 1889. La historia de este día está marcada por una serie de eventos importantes. 1. Movimiento por la jornada laboral de 8 horas. Uno de los eventos más significativos que llevó al establecimiento del Día del Trabajo fue el movimiento por la jornada laboral de 8 horas. A finales del siglo XIX, los trabajadores en varios países, especialmente en Estados Unidos, lucharon por reducir la jornada laboral de más de 12 horas al día. Esta lucha culminó en una huelga general el 1 de mayo de 1886, que involucró a cientos de miles de trabajadores en Estados Unidos. 2. La masacre de Haymarket. Durante las protestas por la jornada laboral de 8 horas en Chicago, el 4 de mayo de 1886, se produjo un incidente conocido como la masacre de Haymarket. Una bomba explotó durante una manifestación y en el caos que siguió, hubo enfrentamientos entre la policía y los manifestantes. Esto resultó en la muerte de varios policías y civiles, así como en numerosos heridos. Este evento tuvo un impacto significativo en la percepción pública de los movimientos obreros y su lucha por los derechos laborales. 3. El reconocimiento del 1 de mayo como el Día Internacional de los Trabajadores. En 1889, la Segunda Internacional, una organización internacional de partidos socialistas y sindicatos, declaró el 1 de mayo como el Día Internacional de los Trabajadores en honor a los eventos de Haymarket y como un día de solidaridad con los trabajadores de todo el mundo. Desde entonces, el 1 de mayo se ha convertido en una fecha importante para las manifestaciones y celebraciones de los derechos laborales en muchos países. En Guatemala, el Día del Trabajo tiene una historia que refleja la lucha de los trabajadores por mejores condiciones laborales y el reconocimiento de sus derechos. Inicios del movimiento laboral. A finales del siglo XIX y principios del XX, Guatemala experimentó un crecimiento significativo en su industria y economía, lo que llevó a la formación de una fuerza laboral más organizada. Los trabajadores comenzaron a unirse para exigir mejores salarios, condiciones laborales más seguras y una jornada laboral más justa. 1. Desarrollo del sindicalismo. A medida que la industria y el sector laboral se expandían, también lo hacía el movimiento sindical en Guatemala. Los trabajadores se organizaron en sindicatos para defender sus derechos y negociar con los empleadores. Estos sindicatos jugaron un papel crucial en la lucha por mejores condiciones laborales y salariales. 2. Reconocimiento del 1 de mayo. Al igual que en otros países, el 1 de mayo se convirtió en una fecha importante para los trabajadores guatemaltecos. La celebración del Día del Trabajo se consolidó como un día para reconocer las contribuciones de los trabajadores y para destacar las demandas por mejores condiciones laborales. 3. Represión y lucha por los derechos laborales. A lo largo del siglo XX, los trabajadores en Guatemala enfrentaron numerosos desafíos, incluida la represión por parte de gobiernos autoritarios y empresas poderosas. Sin embargo, continuamos luchando por los derechos justos e igualitarios en todos los trabajadores. 4. Día del Trabajo como feriado nacional. En Guatemala, el Día del Trabajo se estableció como un feriado nacional para honrar a los trabajadores y reconocer su importancia en la sociedad. El gobierno guatemalteco reconoce oficialmente el 1 de mayo como el Día del Trabajo, lo que permite a los trabajadores disfrutar de un día de descanso y también participar en actividades conmemorativas y de solidaridad. En Guatemala. Tras el tenso ambiente del país tras el gobierno de Jorge Ubico, nació el derecho laboral a partir de la Revolución de Octubre de 1944. En él se legislaron una serie de derechos en pro de los trabajadores. Esta acción cambió las normas que regulan las relaciones de trabajo entre trabajador y patrono. Salario. Horas de trabajo. Despidos justificados e injustificados. Contratos individuales. Sindicatos. Huelgas. De hecho, está hecho con el objetivo de regular a las instituciones para crear un ambiente libre de conflictos entre quien labora y quien lo contrata. De esa manera, se balancea la carga. De esa cuenta, el 1 de mayo de 1947, Juan José Arévalo hizo entrar en vigor el Código de Trabajo de Guatemala. En este Día Internacional del Trabajo, queremos celebrar y honrar la labor incansable de cada uno de ustedes.
Su compromiso y dedicación son la piedra angular de nuestro sindicato y la fuerza impulsora detrás de nuestros logros. Sigamos trabajando juntos en pos de mejores condiciones laborales y un futuro más justo para todos los trabajadores. ¡Feliz Día del Trabajo! Atentamente, el Comité Ejecutivo y Consejo Consultivo del Sindicato de Trabajadores de INTECAP, Stintecap.